Iglesia del Señor, bienvenida a este tiempo de adoración, a este tiempo de oír la palabra de Dios, de oír la voz de Dios. Te invito a que hagamos una oración juntos y preparemos nuestro corazón para recibir la palabra del Señor. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, es por medio de la sangre preciosa que tu Hijo derramó en la cruz del Calvario que hoy tenemos libertad para entrar a tu íntima presencia, Señor. Es por medio de esa sangre que Jesucristo derramó en la cruz que hoy podemos recibir la gracia y la misericordia que se requiere, que se necesita para el oportuno socorro. Señor, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Nos acercamos a ti para pedir una vez más la valiosa, la indispensable ayuda de tu Espíritu Santo. Somos tan necesitados de la ayuda del Espíritu Santo cada día de nuestra vida, no solamente hoy, porque yo como predicador tengo la responsabilidad de traer un mensaje de parte de Dios, sino cada día de nuestra vida. Hay una necesidad en nuestro corazón, hay una necesidad en nuestra alma y en nuestro espíritu de tener comunión con el glorioso Consolador y de permitir que ese precioso Espíritu inunde nuestro corazón y se convierta en la influencia más grande de nuestros pensamientos, en la influencia más grande de nuestro corazón, en la influencia más grande de nuestras almas. Hoy, Espíritu Santo, yo te pido que desciendas sobre este lugar, sobre esta reunión, y que desciendas sobre cada hogar, sobre cada familia y sobre cada una de las personas, Señor, que están conectadas a través de esta transmisión en vivo, en el nombre glorioso de nuestro Rey y nuestro Señor Jesucristo. Amén. Iglesia del Señor, sean todos bienvenidos a esta mañana con Dios, a esta mañana con Jesús, a esta mañana con el Espíritu Santo y con la palabra del cielo. Te bendigo ahí donde tú estás y oro al Señor que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea sobre tu vida y sobre tu hogar y tu familia. Que la sangre preciosa te cubra, te proteja y que los ángeles del Señor acampen a tu alrededor y te defiendan de todo mal. Sean todos bienvenidos. Yo quiero seguir hablando acerca de este fascinante y poderoso tema, acerca de conocer a Dios, acerca de conocer a Jesús, acerca de conocer el carácter, la voluntad y el propósito de Dios a través de las Escrituras. Y quiero que leamos un verso que se encuentra en el libro del profeta Isaías, capítulo 55, versos 10 y 11, que dice lo siguiente: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Escuche esto: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Espíritu Santo, pedimos el espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de la palabra. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos recibir con humildad, con hambre, con un deseo de aprender y de recibir más de ti en este día, Señor. Gloria a Jesús. El poder creativo y transformador de Dios, escuche esto, iglesia, se desata y opera a través de su palabra. Sin duda,
aprendemos claramente este principio en el primer capítulo del libro de Génesis, cuando el Señor creó todas las cosas por medio de su palabra. Esto me recuerda cómo comienza el Evangelio de San Juan diciendo: en el principio era el Verbo. El poder creativo y transformador de Dios se desata y opera a través de la palabra. Y cuando nuestro Señor está creando el universo, y cuando nuestro Señor está creando todas las cosas en Génesis 1, nosotros podemos ver cómo ese poder glorioso obra y actúa cuando en unidad con el Espíritu Santo, se proclama en cualquier lugar. En Génesis capítulo 1, versos 1 al 3 dice la palabra del Señor: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Escuche esto, porque hay un importante principio que nosotros podemos aprender de este pasaje. Número uno, el poder creativo de Dios se libera por medio de la palabra, el poder del Espíritu Santo y una boca que proclame esa palabra y ese poder. Una boca, la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo. Hablábamos un poco de eso el viernes pasado. En Hebreos capítulo 11, verso 3 también leemos: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El universo entero, la creación entera fue construida, fue hecha, fue constituida por la palabra de Dios. Y como vimos en el verso anterior que leímos, el Espíritu Santo en todo este proceso está envuelto, está involucrado, está trabajando, está operando. Es como si el Espíritu Santo estuviera ahí esperando una palabra que salga de la boca de Dios para comenzar a trabajar. La Biblia dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y no fue hasta que dijo Dios: sea la luz, que entonces el poder creativo del Espíritu Santo se desató para traer a la realidad todas aquellas cosas que Dios estaba proclamando con su boca. Podemos entonces entender la importancia de la palabra de Dios en operación con el Espíritu Santo de Dios. El Salmo 33, verso 6 dice: por la palabra de Jehová, escuche esto, fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Usted y yo nunca, y escuche bien lo que voy a decir ahora, iglesia, usted y yo nunca vamos a conocer debidamente el poder de la palabra de Dios hasta que a través de las Escrituras observemos con atención lo que ella puede hacer. Quiero repetir esa frase porque es muy importante. Como hijos de Dios, como pueblo de Dios, como iglesia de Jesucristo, nunca vamos a poder conocer debidamente el poder de la palabra de Dios hasta que a través de las Escrituras observemos con atención lo que ella puede hacer. Evidentemente, si la palabra fue el medio que el Señor usó para crear el universo, entonces esta palabra contiene un poder que va más allá de nuestra capacidad para entender. La palabra, como hemos leído en los versos anteriores, es el agente creativo de Dios. Es el vehículo, escuche, de su conocimiento, de su sabiduría y de su voluntad. A través de ella, Dios se revela a sí mismo, a su creación, y se comunica en lo temporal y en lo eterno. Su palabra
es la voz de su autoridad y de su dominio, y una de las principales herramientas, o la principal herramienta de su deidad. Yo quiero que meditemos en esto, por favor, iglesia, porque sin duda es sumamente importante que lo podamos entender. Quiero repetir la frase completa para que nosotros podamos entender el poder de la palabra de Dios y cómo las escrituras obran comunicando esa palabra o trayendo esa palabra de Dios al nivel de nuestras mentes, al nivel de nuestros corazones, al nivel de nuestros oídos, al nivel de nuestros ojos. La podemos ver, la podemos oír, la podemos entender, la podemos sentir. La palabra escrita de Dios trae al nivel de nuestra humanidad la palabra de Dios que creó los cielos y la tierra, la palabra que desata el poder creativo de Dios. Por eso repito, la palabra es el agente creativo de Dios, el vehículo de su conocimiento, de su sabiduría y de su voluntad. Y a través de ella Dios se revela a sí mismo, a su creación, y se comunica en lo temporal y en lo eterno. Su palabra es la voz de su autoridad y de su dominio, y la principal herramienta de su deidad. Sin duda, esta es una muy breve descripción del poder y de la gloria de la palabra de nuestro Dios, pero nos muestra en alguna forma, nos da una pequeña vislumbre, una pequeña luz acerca de la medida de su poder, acerca de la medida de su grandeza. Ahora escuche bien, porque hemos visto cómo la palabra de Dios es su agente creativo, la principal herramienta de su deidad. Pero esta palabra de Dios también es inmutable y también es eterna. En el libro del profeta Isaías, capítulo 40, versos 7 y 8, la palabra del Señor dice: la hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La palabra del Dios nuestro permanece para siempre. En Mateo capítulo 24, verso 35, nuestro Señor Jesucristo dijo lo siguiente: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y este es uno de los aspectos más importantes que debemos conocer acerca de la palabra de Dios. ¿A qué me refiero? A su inmutabilidad. La Biblia habla de la inmutabilidad de su consejo. ¿Qué significa esto? Significa que esta palabra no puede ser alterada, no puede ser cambiada. Significa que la palabra de Dios es siempre fiel y verdadera. Y contrario a lo que esta corriente de pensamiento moderno dice, esta verdad es absoluta. Esta palabra es absoluta, es confiable y es segura. Permanece para siempre y siempre hará y siempre cumplirá todo lo que ha dicho. Qué importante es entender, porque si en algo puede apoyarse nuestra fe como hijos de Dios, es precisamente en la inmutabilidad de la palabra de Dios. La palabra de Dios es segura, la palabra de Dios es fiel, la palabra de Dios es verdadera, permanece para siempre y hará lo que ha dicho, como leíamos en el pasaje al inicio del mensaje. Así será la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, dice el Señor, sino que hará todo lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual yo la envié. ¿Sabes que tu fe, la fe genuina, la fe de todo hijo de Dios, tiene que estar apoyada principalmente en esta característica, en esta cualidad de la palabra de Dios, que es inmutable? Si la palabra de Dios no fuera inmutable, entonces Dios no sería Dios y tu fe no te serviría para nada. Pero por causa de que la palabra de Dios es inmutable,
es inalterable, es incambiable, es fiel y es verdadera, entonces tú puedes confiar plenamente en que Dios hará todo lo que ha dicho y todo lo que ha prometido. Nuestra fe está basada principalmente en que la palabra de Dios es inmutable e inconmovible. Ahora escuche bien, yo quiero hablar de algunos ejemplos de el poder de esta palabra en el Salmo 103, verso 20. Leemos: bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra. Escuche esto: que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Obedeciendo a la voz de su precepto. Leemos en este pasaje, por ejemplo, que los ángeles mismos, los ejércitos celestiales de Dios, actúan en obediencia a la palabra de Dios. Actúan de acuerdo a la palabra de Dios. Son tanto mensajeros de esa palabra como siervos de la misma. A ellos, a diferencia de nosotros, no les ha sido dado el privilegio de escoger. Es decir, ellos han sido creados para hacer la voluntad de Dios y no su propia voluntad. A ellos no les ha sido dado el hacer su propia voluntad, sino que actúan siempre en obediencia a la voz de Dios. Entonces los mismos ejércitos de Dios, los ángeles que comanda Miguel, las legiones de ángeles en el cielo, son guiadas, son dirigidas por la palabra de Dios. Los ángeles ejecutan su palabra y obedecen a la voz de su precepto. Por otra parte, el Salmo 107, verso 20, dice lo siguiente: envió su palabra, escuche esto, envió su palabra y los sanó. Este verso es paralelo a aquel pasaje en los evangelios donde la Biblia dice de Jesús: y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Envió su palabra, dice el Salmo 107, verso 20, y los sanó y los libró de su ruina. La misma palabra que comanda a los ejércitos celestiales, la misma palabra que creó el universo, la misma palabra, gloria a Dios, es la que trae sanidad y la que libra de su ruina a las personas, la que libra de su ruina a las personas, a la gente. Porque la palabra de Dios tiene no solamente poder creativo y autoridad, escuche, también tiene poder regenerativo. Esto es bien importante. Poder regenerativo. ¿Qué significa esto? Que puede restaurar las cosas. Escuche, la palabra puede restaurar las cosas. Esto lo podemos observar en los milagros de sanidad. Jesús con la palabra, dice en los evangelios, echó fuera a los demonios y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Esta palabra regeneraba los cuerpos, o regenera los cuerpos, quebranta el poder de la enfermedad. Inclusive podemos decir sin lugar a dudas que la palabra de Dios tiene total autoridad, absoluta autoridad sobre la enfermedad. Y escuche esto, sin importar el tipo de enfermedad o la gravedad de la enfermedad. Y un ejemplo de esto lo encontramos en el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 4, verso 20 y 22 dice, escuche por favor, esto es maravilloso: hijo mío, está atento ¿a qué? Al chat, a Facebook, a las redes sociales, a YouTube. No, la Biblia dice: hijo mío, está atento a mis palabras. Hello.
inclina tu oído a mis razones, porque mis razones están en mis palabras. No se aparten de tus ojos, ¿qué? Mis palabras. Guárdalas en medio de tu corazón, ¿qué? Mis palabras. Porque, escuche, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Aleluya. ¿Cuánto pueden decir amén? Ahí, gloria a Dios. Y recuerde lo que le decía el otro día en la noche de oración. Usted puede decir amén a través de las redes sociales cuando usted toca esos corazoncitos ahí. Gloria a Dios. Se ven lindos cuando salen en la pantalla. Gloria a Cristo. Pero para mí significan amén. Entonces, estas palabras, la palabra de Dios tiene un poder regenerador. La palabra regenera cuerpos, la palabra regenera órganos, la palabra regenera células, la palabra regenera áreas en nuestra vida que están en alguna forma siendo azotadas o siendo atacadas por la enfermedad. Inclusive la palabra de Dios puede dar vida. Oiga, la palabra no solamente puede regenerar, la palabra también puede dar vida. En el Evangelio de Juan capítulo 5 versos 25 dice la palabra del Señor: de cierto os digo, viene la hora. Esto me impacta. Y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. ¿Sabe que es con la palabra que Dios va a resucitar a los muertos en el día final? Y sabe que es con la palabra que Jesús resucitó muertos en su ministerio terrenal. Que Dios usó la palabra, Jesús usó la palabra para dar vida, para traer a la vida. Aún la misma palabra va a resucitar a los muertos grandes y pequeños que estarán delante del trono de Dios en el día final. La palabra de Dios, escuche, imparte vida y sanidad a toda criatura. Segunda de Crónicas capítulo 6 versos 14 y 15. Escuche esto: Jehová Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos que caminan delante de ti de todo su corazón. Segunda de Crónicas 6, 14 y 15. Que has guardado a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste. Tú lo dijiste con tu boca. Escuche bien, porque aquí hay un principio muy importante de la palabra de Dios. Tú lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como se ve en este día. Y recuerde que en los evangelios Jesucristo habló del dedo de Dios, y en otro evangelio se dice que es el Espíritu Santo. Y aún en el antiguo pacto se hablaba de la mano de Dios y se refiere al Espíritu Santo. Así que aquí vemos nuevamente los dos principios en operación. Lo que Dios dice con su boca, el Espíritu Santo lo ejecuta, porque el Espíritu Santo es la mano de Dios. Qué maravilloso principio, que nosotros podamos confiar y que nosotros podamos creer en que todo lo que Dios nos ha dicho en su palabra, si nosotros lo creemos con nuestro corazón, el Espíritu Santo lo ejecuta para que se vuelva una realidad en nuestra vida. Todo lo que el Señor promete, iglesia, escucha, todo lo que el Señor promete lo cumple. Todo lo que el Señor promete lo cumple, porque Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a lo que Él promete. Toda palabra que ha salido de su boca, Él la va a cumplir. Por eso es que en las profecías del antiguo pacto usted lee muy a menudo la palabra acontecerá. 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 El acontecerá del antiguo pacto es el de cierto os digo de Jesús en el nuevo pacto. Aleluya. Y ambos garantizan que lo que se dice
que lo que se está hablando, que lo que se está diciendo, lo que se está prometiendo se va a cumplir. Cuando en el antiguo pacto el profeta decía de parte de Dios, acontecerá, eso significa que va a suceder sin lugar a duda. Y cuando en el nuevo pacto Jesucristo dijo, de cierto os digo, eso significa que no hay forma de que no se cumpla lo que Él anunció y lo que Él dijo. Así que todo lo que el Señor promete lo cumple. ¿Por qué? Porque Dios no es hombre para que mienta. Número 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Recuerde siempre este principio: lo que Dios ha dicho, el Espíritu lo ejecuta. Lo que Dios ha prometido, el Espíritu lo ejecuta. Pero en la tierra se requiere de un corazón que lo crea. Oh, ayúdame, Espíritu Santo, ayúdame, Espíritu Santo. Escuche una vez más esto. Apúntelo porque es muy importante. Lo que Dios habla con su boca, el Espíritu Santo lo ejecuta. Pero en la tierra se requiere de un corazón que lo crea para que esto sea realidad o para que esto suceda. Mire, cuando usted enciende una luz, usted aprieta un interruptor en la pared. La realidad es que la luz ya está ahí, la corriente eléctrica está ahí, está circulando por esos cables. Hay un foco ahí listo para encender. Está todo listo. Hay una conexión completa entre la electricidad y la bombilla o el foco o la lámpara que vas a encender. Pero se requiere de que tú aprietes un botón. Y justo cuando tú aprietas ese botón, es entonces que la energía eléctrica y el foco se conectan de tal manera que la luz se manifiesta. Y así mismo es con la fe del pueblo de Dios. Así mismo es con la fe de los hijos de Dios. Lo que Dios ha dicho en su palabra, el Espíritu Santo lo ejecuta, pero se requiere el interruptor de tu fe. Alguien diga amén, aleluya. Se requiere el interruptor de tu fe en la tierra para que esto llegue a manifestarse, para que esto llegue a suceder. El poder de la palabra de Dios es tan grande que no hay nada, escuche bien, ni nadie que pueda impedir su cumplimiento. Ahora, hay algo que me impacta muchísimo. Jesús era el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Verbo de Dios. Jesús es la palabra que sale de la boca de Dios. Pero escuche esto. Aún Jesús conocía el poder de la palabra escrita. Jesús, siendo el Verbo de Dios y estando presente en la creación del universo, cuando Dios dijo sea la luz, esa palabra es Jesús mismo. Pero Él ahora está echando mano de la palabra escrita en el desierto, en la tentación. Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo de Dios, dijo: escrito está. Así que nuestro Señor Jesucristo conocía la palabra escrita de Dios. Claro, el Pentateuco, los profetas, los salmos, el Nuevo Testamento se estaba viviendo, por eso todavía no se escribía. Y sin embargo nuestro Señor Jesucristo sabe que la palabra escrita de Dios, sabe que las escrituras contienen el poder de Dios. Aleluya, escuche bien. Contienen el conocimiento de Dios. Contienen la sabiduría de Dios. Jesús sabe que la palabra escrita contiene la voluntad de Dios. Por eso tuvo que leerla y tuvo que aprenderla. Porque cuando estaba siendo tentado en el desierto y dijo escrito está, Él citó literalmente, citó de memoria pasajes de la escritura. Así que Jesús tuvo que haber estudiado la palabra, tuvo que haber leído la palabra y tuvo que haber memorizado la palabra. Lo mismo que usted y yo necesitamos hacer hoy en el tiempo en el que nos encontramos. Jesús sabía que Dios se revelaba a sí mismo a través de esa palabra, que Dios se comunicaba a lo temporal a través de esa palabra, y que esa palabra contenía la voz de su autoridad y de su dominio. Y aún siendo Él el Hijo de Dios, esa palabra era la herramienta principal de su deidad. En Mateo capítulo 8 verso 16 leemos algo muy poderoso, iglesia, muy poderoso.
Y cuando llegó la noche, dice la Biblia, trajeron a él muchos endemoniados. Y vea lo que sucedió. Y con la palabra echó fuera los demonios. Y con la palabra sanó a todos los enfermos. Con la palabra. Jesús podía hacer lodo con su propia saliva para untar los ojos de un ciego y romperle la religión a todos los religiosos. Y escuche bien, aunque nuestro Señor Jesucristo podía moverse en una dimensión del espíritu sobrenatural, Él nunca dejó de honrar y de operar en la palabra escrita de Dios y en la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, repito, en un nivel poderoso y sobrenatural, en una dimensión espiritual que muy poco se ha visto sobre esta tierra, era capaz de hacer lodo con saliva y tierra y polvo, untar los ojos de un ciego y el ciego recibir la vista. Pero aunque podía operar en ese nivel sobrenatural, espiritual, el Señor nunca dejó de honrar y de operar en la palabra. Por eso con la palabra, dice la Biblia, echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Nuestro Señor Jesucristo caminó en la revelación de la palabra de Dios. Caminó en la revelación del poder de la palabra de Dios, que en su boca tenía por su fe el mismo poder creativo y transformador que operó cuando la palabra salió de la boca de Dios mismo. Por eso Jesús se maravilló, escuche esto, cuando aquel centurión romano tuvo esta revelación tan poderosa en el Evangelio de Lucas capítulo 7, versos 6 al 7. Y Jesús fue con ellos, dice el Evangelio de Lucas. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero escuche esto: di la palabra y mi siervo será sano. La Biblia dice que Jesús se maravilló de la fe de este hombre. ¿Por qué Jesús se maravilló de la fe de este hombre? Porque la fe de este hombre creía que su milagro solamente requería de la palabra de Jesús. Hoy en día, nadie con un trasfondo pentecostal escogería la palabra por encima de la imposición de manos. Wow. Nadie en el tiempo en el que estamos viviendo con un trasfondo, una formación pentecostal, aceptaría la palabra por encima de la imposición de manos, de ser ungido con aceite, de ser rociado con agua, y en algunos casos muy extremos, de ser golpeado con el saco del predicador, o de ser tocado con el pañuelo ungido del hombre de Dios. Hasta ese extremo nosotros hoy en día, la iglesia hoy en día está menospreciando la autoridad, el poder, la capacidad de la palabra para escoger lo supernatural, lo espiritual, lo metafísico. Por eso es que nosotros tenemos que, con la ayuda del Espíritu Santo, tener un importante balance entre el Espíritu y la Escritura. Sigo diciendo lo que he estado afirmando en los últimos días, en las últimas reuniones. En la tierra lo que Dios necesita para revelar a Jesús y para revelar el Evangelio verdadero es la palabra escrita, el poder del Espíritu Santo y la boca de un corazón regenerado que opere en esas dos fuerzas, que opere
en esas dos herramientas. Gloria al Señor Jesús. Di la palabra, dijo el centurión. Oiga, di la palabra. Yo no necesito que vayas y que le impongas manos a mi siervo. Yo solamente necesito que tú digas la palabra. El hombre tenía fe en el poder regenerador de la palabra, y Jesús se maravilló. Jesús se maravilló de una fe tan grande. Mire, hubo una vez un ciego al que Jesús le impuso las manos, que no fue sanado inmediatamente. Y yo le garantizo que no fue ausencia de poder. Y yo le garantizo que no fue ausencia de la voluntad o del deseo de nuestro Señor por sanar. Pero una persona, ni aún nuestro Señor Jesucristo imponiéndole las manos, fue sanado inmediatamente. Así que a Jesús le maravilló que un hombre que no requirió ni siquiera que nuestro Señor Jesús estuviera presente en su casa para imponerle manos a su siervo enfermo, solamente pidiera una palabra para agarrar esa palabra, creerle y regresarse a su casa, creyendo que lo que había salido de la boca de Jesús era suficiente para traer el poder regenerador de Dios sobre la vida de su siervo. Yo me pregunto, ¿cuántos siguen creyendo que la palabra de Dios es suficiente y que tiene el poder, contiene el poder regenerador? Y que cuando nosotros ponemos nuestra fe en esa palabra, entonces el Espíritu Santo, como en el ejemplo de la lámpara de hace un rato, trae la electricidad que se necesita para que la palabra de Dios se haga vida y para que la palabra de Dios funcione. Este centurión creía en el poder de la palabra y sabía que la palabra podía hacer todo lo que él necesitaba que fuera hecho. Este hombre creía que esa palabra podía cambiar su situación, y Jesús se maravilló de tal fe. Una fe, escuche bien, una fe, escuche bien, una fe que cree la palabra de Dios puede cambiarlo todo. Ahora, mi último punto. Necesitamos llenar nuestro corazón de esa palabra. Porque todo lo que yo he dicho y he sido cuidadoso en usar las escrituras, he sido cuidadoso en usar la palabra ejemplo tras ejemplo tras ejemplo. No me estoy inventando ninguna doctrina. Estoy hablando conforme a la palabra de Dios, a las escrituras. Pero todo esto es maravilloso, todo esto es grandioso, todo esto es lindo, pero de nada nos sirve a menos que nosotros mismos nos llenemos de esa palabra, a menos que nosotros mismos le demos a esta palabra de Dios, le demos a las escrituras el lugar de preeminencia y de importancia que merece en nuestras vidas. Y repito una vez más lo que he estado repitiendo, lo que he estado diciendo, por varios días. Aún para conocer el Espíritu Santo tú necesitas la escritura. Porque hoy la gente sobreentiende que conocemos al Espíritu Santo a través de experiencias espirituales. Y nos olvidamos que también la escritura revela a la persona del Espíritu Santo de Dios. Y seguro que tendrás experiencias espirituales sobrenaturales poderosas. Yo las he tenido, yo las he experimentado. Y sin embargo no podemos creer que vamos a conocer al Espíritu Santo a través de las experiencias extrasensoriales y nos olvidemos de que principalmente al Espíritu Santo y a Jesús y al Padre y a la voluntad de Dios la conocemos a través de las Sagradas Escrituras. Segunda de Pedro capítulo 1 versos 19 al 21. Gloria a Dios. Pedro dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Se refiere a la palabra escrita. Y escuche bien, quiero hacer un paréntesis aquí, porque esto comienza cuando el apóstol Pedro dice que ellos, si puedes ponerme unos versos atrás donde comienza el pensamiento, Pablo está diciendo que nosotros les hemos compartido la palabra no atendiendo a fábulas, sino que ellos mismos fueron testigos presenciales del asunto. Unos versos más atrás solamente. Así que
Pedro está hablando, dice, escuche esto, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Verso siguiente: y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Ahora, escuche bien, ¿por qué Pedro está diciendo tenemos también la palabra profética más segura? Porque si bien, escuche bien, Pedro y Juan y Andrés fueron testigos presenciales de la transfiguración de Jesús, fueron testigos presenciales de la aparición sobrenatural de Elías y de Moisés en el monte de la transfiguración, fueron testigos presenciales de la nube luminosa que se manifestó, de la cual vino la voz del Padre y dijo: este es mi Hijo amado, a él oíd. Pedro sabía que la demás gente no había sido testigo presencial del asunto. Ellos lo habían visto con sus propios ojos, pero la demás gente que lo estaba escuchando, inclusive los demás discípulos que estuvieron abajo esperando a que ellos regresaran del monte de la transfiguración, tampoco habían sido testigos presenciales. Así que si bien ellos lo habían visto con sus propios ojos, toda la demás gente que está oyendo y que está leyendo este evento no fue testigo presencial. Usted no fue testigo presencial de esto. Yo no fui testigo presencial de esto, y ninguno, con excepción de ellos tres y el Señor Jesucristo, estuvieron presentes ese día. Así que para nosotros la palabra profética más segura es esta: gloria al Señor, aleluya, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha. Escucha, hay que estar atentos a la palabra de Dios como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. ¿Hasta cuándo? Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, escuche, que ninguna profecía de la Escritura, diga de la Escritura, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Dios nos reservó la revelación de las Escrituras en el nuevo pacto exclusivamente a hombres seleccionados y escogidos por Él, que es lo que mucha gente piensa. Dios nos reservó la revelación de la Escritura en este pacto. Ni aún las profecías, ni aún las escrituras de los profetas, no la reservó para gente escogida, para gente selecta y para gente única y especial. No, Dios la reservó en este tiempo para cualquiera de nosotros. La palabra de Dios dice: porque ¿quién conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios? Porque ¿quién conoce lo profundo de Dios sino el Espíritu de Dios? Y nosotros, dice Pablo, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos todo lo que Dios nos ha concedido. Es decir, por causa de que ahora el Espíritu Santo ha venido sobre la iglesia, sobre los creyentes, y hemos sido hechos el templo del Espíritu Santo, cualquiera de nosotros que hemos sido lavados por la sangre y hemos sido regenerados por el poder del Espíritu Santo y hemos nacido de nuevo, podemos tener la revelación de la palabra profética. Podemos tener la revelación de esta palabra que Dios nos legó, que Dios nos dejó. Oiga, tantos años, tantas vidas que se perdieron, tanta gente que se arriesgó, tanta gente que fue asesinada, tanta gente a la que el Espíritu Santo usó. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Tanto le ha costado a Dios inspirar a hombres de Dios a escribir las Escrituras, tanto le ha costado a Dios guardar este libro de las garras de Satanás para que no lo destruyan. Y durante siglos y siglos y siglos hubo intentos del mismo Satanás para destruir las Escrituras, pero Dios las guardó, Dios las protegió, y muchos hombres perdieron la vida y muchas personas arriesgaron la vida y murieron por las Escrituras, para que ahora esta generación moderna ni siquiera las tome en cuenta, para que ahora esta generación moderna ni siquiera las quiera leer, para que ahora esta generación moderna crea que el predicador influencer de internet
es más verdadero y más seguro que la palabra escrita de Dios. ¿Qué disparate más grande? Tanto que le ha costado al Señor guardar este libro santo para que tengamos acceso a él todos con tanta facilidad, para que ahora creamos que las visiones, los sueños y las experiencias extrasensoriales son más valiosas, más importantes que la palabra escrita de Dios. No, Señor. Tenemos también la palabra profética más segura. Esta palabra más segura se refiere a las Escrituras, porque la Biblia es la palabra de Dios legada a nosotros con el propósito de que con ella nosotros conozcamos a Dios, conozcamos a Jesús, conozcamos al Espíritu Santo, conozcamos la voluntad de Dios y los principios del reino de Dios que nos ayudan a vivir en esta vida y en esta tierra, en la dimensión del conocimiento de Dios, en la dimensión de nuestra salvación, en la dimensión del reino de Dios. El propósito de Dios es que usted y yo llenemos nuestro corazón. La palabra de Cristo more en abundancia, dijo Pablo, en vosotros. Dios quiere que llenemos nuestro corazón con esta palabra, para que nuestras vidas sean transformadas con su poder creativo, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Porque la palabra en nosotros va a producir fe. Seremos llenos de esperanza. La palabra de Dios en nuestro corazón nos revelará nuestro propósito, nuestro destino, y en nuestra boca esa palabra será la espada del Espíritu que cambiará toda situación. En esta palabra está la sabiduría de Dios, el conocimiento del Altísimo. Con ella tú, amada iglesia, descubrirás tu propósito. Hallarás fortaleza para tu alma, porque las cosas que antes se escribieron, dice la Biblia, para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por medio de la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. En esa palabra de Dios que no quiere leer, en esa palabra de Dios que está siendo menospreciada, está la sabiduría de Dios y el conocimiento del Altísimo. Los milagros de Dios, el poder de Dios están a tu alcance, al alcance de tu fe. Cuando tú crees en que el mismo Dios que hizo eso ahí, también lo puede hacer aquí. Por eso el Salmo 119, verso 5 dice algo que usted y yo no podemos olvidar. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Todavía esa palabra es lámpara a mis pies. Todavía esa palabra es la que me da dirección. Todavía esa palabra es la que me revela a Dios, a Jesús y su voluntad. Todavía esa palabra tiene que ser amada por mí. Conocí un predicador que era muy sincero y muy honesto en esto que hacía, porque he visto su trayectoria y cuando él predicaba y él comenzaba a hablar de la importancia de la sabiduría de Dios y de la palabra de Dios, besaba su Biblia con un amor. Y claro, eso se puede hacer para hacer show, eso se puede hacer para impresionar, pero conociendo el carácter y conociendo la enseñanza y conociendo el nivel de revelación y de sabiduría que este hombre de Dios tiene, sabía que eso que él estaba expresando era un amor genuino por las Escrituras. El hombre dice: ama la palabra y cada día de tu vida léela, estúdiala, escudriñala. Ahí está tu éxito, ahí está tu vida, ahí está la sabiduría y la dirección de Dios. Porque termino, Proverbios 16:20 dice:
El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. Llena tu corazón de la palabra. Llena tu vida, iglesia, de la palabra. No abandones ese libro. No ignores ese libro. No menosprecies ese libro. Ahí está todo lo que tú necesitas. Y ahí mismo Jesús, el Espíritu Santo y el Padre se revelan para poner al alcance de tus pensamientos el conocimiento de Dios. Inclina tu rostro y hagamos una oración. Dios y Padre de mi Señor Jesucristo, tu palabra es verdad. Tu palabra es eterna. Tu palabra tiene poder creativo. Tu palabra es inmutable, es confiable. Tu palabra contiene tu autoridad con la que millares y millares de ángeles obedecen a la voz de tu precepto. Tu palabra tiene poder regenerativo que sana los cuerpos, las almas, los espíritus, las mentes. Tu palabra es medicina a todo nuestro cuerpo. Tu palabra es medicina para aquellos que están enfermos. Tu palabra es tu fidelidad, es tu compromiso, es tu integridad. Tu palabra no puede ser violada. Nunca vas a faltar, Señor, a ninguna de tus promesas. Y aún nuestro Señor Jesucristo, que conocía el poder de la palabra, la usó en el desierto para contrarrestar los ataques demoníacos cuando dijo: escrito está. Y aún Jesucristo usó la palabra para echar fuera demonios y sanar a todos los enfermos. La palabra era suficiente. Jesús no necesitaba de imponer manos, porque con la palabra podía traer sanidad. Y aunque lo hizo, impuso manos, sin embargo honraba la palabra y nos dejaba claro que deberíamos de seguir honrando y creyendo en esa palabra. Pero hoy nosotros debemos abrazar esta palabra, llenar nuestro corazón con esta palabra, amar esta palabra, obedecer esta palabra, vivir esta palabra, creer esta palabra, y en el nombre de Jesús, que se convierta en nuestra principal fuente de conocimiento, entendimiento, revelación, dirección en toda nuestra vida. Padre, pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude. Pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a la palabra, que nuestros ojos se abran y que nuestro corazón sea una vez más atraído a esta gloriosa y maravillosa palabra del Señor. Aleluya. Gracias, mi Jesús. Gracias, mi Jesús. Gracias, mi Jesús. Gracias, mi Jesús. Vuelve el corazón de tu iglesia a la palabra de Dios. Vuelve el corazón de tu pueblo. Atrae el corazón de los jóvenes y de todos aquellos que están asombrados por el brillo de la popularidad de los grandes predicadores. Señor, tu palabra está por encima de nosotros aún, por encima de líderes, de pastores, de apóstoles, de profetas, de influencers, de gente popular, de motivadores. Tu palabra está por encima de todo eso. Por eso es que tenemos que honrarle, tenemos que amarla. Te damos a ti la gloria y la honra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Qué maravilloso es poder hablar estas cosas, poder compartir estas cosas con usted. Agradezco a toda la gente que se ha conectado, a todas las personas que han estado conectadas. Le invito a que comparta esta enseñanza en sus redes sociales, a que se suscriba a nuestro canal en YouTube, donde se guardan todas las predicaciones que se comparten en esta iglesia. La cuenta es Pastor Ricardo Arana. Vaya a YouTube, suscríbase
y hasta active la campana de notificaciones para que cuando un mensaje nuevo aparezca ahí, usted reciba el aviso. Síganos, comparta esta palabra y comparta las noches de oración de los martes y de los sábados por mi cuenta personal, Ricardo Esmarjarana. Suscríbase a nuestro podcast también a través de Apple Podcast y Spotify. Hablemos vida. Gloria al Señor. ¿Qué más? ¿Qué más le vendo? ¿Qué más le anuncio? Les amo mucho. Les bendigo. Gracias por conectarse. Sigamos unidos, sigamos buscando a Dios, sigamos pegados a la palabra, sigamos pegados a este compañerismo y a esta familia. El templo está cerrado, pero la iglesia sigue abierta, sigue unida, sigue trabajando. Y seguimos creyendo, seguimos orando y seguimos expectantes de que lo mejor está por llegar. Les amo mucho, les bendigo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes y la sangre preciosa de Jesús los cubra ahí en sus hogares, sus familias, en el nombre de Jesús. Amén. Sean todos bendecidos.